y vamos a continuar con nuestras ponencias. En los últimos años hemos escuchado con mucha frecuencia el término cuarta revolución industrial. Y a veces esos nombres o esas palabras que surgen como inteligencia artificial, blockchain o Internet de las cosas, machine learning, son términos que para el común de la sociedad son como, ¿what? ¿Esto qué es? ¿De qué me están hablando? Puede generar incluso incertidumbre en algunas personas. Existen creencias generalizadas de que esas tecnologías nos van a deshumanizar o que van a acabar con muchos empleos o que no hay un futuro posible para la sociedad. Pues resulta que eso es todo lo contrario. Y para hablarnos sobre esos desafíos que tenemos como sociedad al enfrentarnos a nuestro futuro, nos acompaña durante esta mañana desde España Josu Gómez Barrutia. Primero les voy a contar él quién es. Él es un empresario, consultor y profesor de la Universidad Europea Miguel de Cervantes, fundador de la red Business Markets para el desarrollo y emprendimiento de ciudades intermedias, embajador del think tank The Future Society, nacido en Harvard y considerado entre los 25 líderes económicos de futuro de España. Vamos a ver este corto video sobre esa trayectoria de Josu, que nos enorgullece muchísimo tenerlo con nosotros aquí en TechFest Medellín. Buenos días, buenas tardes desde España. Un placer compartir esta participación en este evento. Dar la enhorabuena al Ayuntamiento de Medellín. Creo que es una iniciativa magnífica, transformadora, disruptiva para los tiempos que hoy tenemos por delante. Son tiempos de cambio, de desafíos y de oportunidades. Decía la anterior compañera ponente que intervenía que vivíamos en un tiempo de mar azul, en tiempo de oportunidades, y que había que orientar, evidentemente, el barco hacia esas oportunidades que nos genera este momento, ¿no? Yo creo que el Ayuntamiento de Medellín, la ciudad de Medellín, lo está haciendo y creo que va a ser un territorio de referencia, siendo ya, y lo va a ser más en el impulso a este ecosistema tecnológico y de innovación. Por tanto, desde aquí, daros las gracias por participar desde España en una situación complicada, la que estamos viviendo como sociedad, por consecuencia de la aparición de la COVID-19, que nos impide estar, por lo menos a mí presencialmente, en esta ciudad. Espero que el siguiente evento de Medellín FlexTech tenga la oportunidad de estar allí compartiendo y colaborando y hablando. No obstante, quería compartir en la mañana de hoy una presentación para hacer frente al título de la conferencia, ¿no? La sociedad del futuro. Y un poco hablar de cómo el tiempo que vivimos es un tiempo extraordinario, ¿no? Es un tiempo de oportunidades y de desafíos, y como desafío también va a ser que mi compañero Luis Miguel Jaramillo, que me ha invitado a participar aquí con ustedes, va a hacerme las veces de pasar la presentación y yo iré tratando de que sea dinámica y sobre todo que haya tiempo al debate o a las preguntas que pueda haber desde el público. Así que vamos a empezar con ella. Si no te importa, Luis. Sin lugar a dudas, hay una frase que siempre me ha marcado, ¿no? Cada vez tomas una decisión, cambias el futuro. Y yo creo que estamos viendo un tiempo de toma de decisiones que nos lleva a que desde la administración pública y también desde el ámbito privado entendamos que estamos viviendo un momento exponencial de cambio. Un momento exponencial de cambio en el cual, evidentemente, la humanidad se enfrenta a los mayores retos que ha tenido en su historia, bajo mi punto de vista. Nos enfrentamos, además, a una tormenta perfecta del cambio que no tiene por qué llevarnos, evidentemente, a una situación de colisión, una situación de conflicto, sino que nos puede llevar a una situación de avance, evolución y de transformación. Y en ese eje de cambio,
la tecnología, la innovación, aparece como la respuesta posible a los retos y desafíos que tenemos por delante, que son varios, y hoy lo veremos en la mañana, y en varios campos. Yo voy a traer a colación algunos de ellos, los más principales, seguramente alguno más puede haber, pero quería traer sobre todo y poner de manifiesto cómo la tecnología, cómo la innovación viene a dar respuesta a nuestras necesidades como humanidad, ¿no? Seguimos adelante, Luis Miguel. Hay un concepto, y quiero traer lo que es el de la incertidumbre, porque también lo ha dicho mi compañera anteriormente, la incertidumbre. Vivimos un tiempo de incertidumbre, efectivamente. Vivimos un tiempo de incertidumbre porque todo cambio, toda diferenciación de lo que conocíamos hasta ahora supone, evidentemente, un miedo a qué está por venir. También decía la presentadora, que muy amablemente me precedía, que existe ese concepto en el que la automatización, en el que la revolución tecnológica, la robotización va a venir a acabar con todo el sistema laboral y como única consecuencia. Y si bien es cierto que toda revolución, así lo ha sido a lo largo de la historia, viene a suponer la transformación del tejido productivo y, por lo tanto, también de los puestos laborales, eso quiere también decir que va a haber muchísimas nuevas oportunidades que luego veremos. Por lo tanto, es verdad que vivimos un tiempo de incertidumbre, de miedo, pero es verdad que ese incertidumbre y ese miedo se enfrenta con dos cuestiones, ¿no? La primera, con conocimiento. Y también hablo del conocimiento como otro de los elementos que se han dicho a lo largo de la mañana. Si somos capaces de conocer qué está ocurriendo en el mundo, de orientarnos hacia esos cambios, y por lo tanto, de dar respuestas ante lo que el mundo está pidiendo. Hoy en día, cuando hay gente que dice que laboralmente o profesionalmente no encuentra su nicho de desarrollo, en muchas ocasiones está ocurriendo y ocurre que esa persona está viendo el mundo con unas gafas del siglo XX o del siglo XIX, no con las gafas del siglo XXI. Por tanto, las recetas económicas o de formación, capacitación o de inversión pública que tradicionalmente se habían tenido, ahora se ve como no sirven. Por lo tanto, estamos viendo un momento de transformación que requiere que nos pongamos las gafas del siglo XXI. Si nos ponemos las gafas del siglo XXI, empezaremos a ver muchísimas oportunidades. Tantas oportunidades que no seremos capaces ni siquiera de atender a todas, porque existen en diferentes campos. Y además hay otro dato importante que tenemos que tener en cuenta. La aparición de la COVID-19 ha servido como un catalizador de aceleración de los cambios tecnológicos y de la disrupción tecnológica de la cuarta revolución. Si todo iba cambiando, este año, un año duro, un año difícil, un año complicado, va a ser el año de la transformación, de la aceleración en sectores productivos como la logística, como el del consumo, como el del turismo. En definitiva, en sectores tractores que en economías nacionales, por ejemplo, como en España o en otras partes de Europa, han venido para decirnos, oiga, esto tiene que cambiar, y la innovación y la tecnología es un elemento importante. Aquí ya se habla, por ejemplo, del destino inteligente, si hablamos en el ámbito del turismo, de la innovación y la digitalización, como elementos para dar seguridad y certeza ante la vuelta, por ejemplo, a captar el turista, ¿no? Como un elemento tractor en nuestra economía. Por lo tanto, tiempos de incertidumbre sí, tiempos de cambios también, pero también tiempos de oportunidades. Y de esa oportunidad vamos a hablar. Luis, si puedes darle... si tenemos que hablar cuáles son estos retos que hoy tenemos como sociedad y cómo la tecnología, a ello hablaremos, por supuesto, del gran reto de la revolución tecnológica, del cambio del modelo laboral, y ahora lo vamos a ver. ¿Qué significa esto de la disrupción de la cuarta revolución? ¿Cómo va a afectar? ¿Qué está ocurriendo? También tenemos otros tres ámbitos en los cuales la humanidad tiene que dar respuesta. Ámbitos en los cuales, evidentemente, la tecnología y la innovación vienen a generar propuestas de valor. Uno de ellos es el cambio en el modelo de población. Luego lo veremos. Estamos viendo cómo nuestra civilización orientando hacia el modelo de megalópolis o modelo de grandes ciudades superpobladas. Y por lo tanto, este será una cuestión, un reto importante a tener en cuenta. La gestión de esas supermegalópolis. Pero también tenemos el calentamiento global y el cambio climático, una realidad que no puede ser discutida y ante la cual también la tecnología, en este caso la tecnología, la robotización, la innovación vinculada y orientada en el ámbito de las energías renovables, de la economía circular o espiral, también viene para dar propuestas de solución. La automatización de los sistemas, por ejemplo, si hablamos de la gestión de los residuos, cómo la automatización y la robotización de los mismos pueden servir para luchar, por ejemplo, contra el calentamiento global a través de la gestión adecuada de los residuos y también, por supuesto, el cambio de modelos educativos. No nos queda duda que hoy la tecnología, esto que estamos haciendo esta mañana, que nos permite conectarnos desde España a miles de kilómetros y estar en Medellín y poder llegar a ustedes, a sus casas, a sus puestos de trabajo y hablar de un tema como es la sociedad del futuro,
pues evidentemente también afecta, y está afectando al modelo educativo que va venido a quedarse ya como un modelo híbrido de enseñanza, en lo que lo tecnológico va a tener un peso fundamental. Pero vamos a ir avanzando. Luis Miguel, si tenemos que decir, ¿dónde están las propuestas de valor? Bueno, pues evidentemente lo decía anteriormente, ¿no? La innovación y la revolución tecnológica frente al modelo laboral anterior. Y evidentemente nos encontramos efectivamente ante un proceso de automatización. No cabe duda que aquellos sistemas de producción, tal vez industrial o manufacturera tradicional, que utilizaban muchas manos de obra, ahora van a surgir, y ya está sufriendo, un proceso de robotización, de automatización, de sensorización, porque evidentemente cuando hablamos de cuarta revolución, luego veremos, hablamos de la entrada en el modelo productivo y económico de las sociedades de todas aquellas revoluciones digitales y tecnológicas que vienen a automatizar, a robotizar, a digitalizar como elemento de dato fundamental. El dato es el valor. La revolución de nuestro momento es la revolución del dato. El dato como información que sirve para el engranaje de la conexión y de cambio de productividad. Va a afectar a esos ámbitos. Pero también va a crear otros puestos de trabajo, va a crear otros ámbitos laborales, ¿no? Pero también la innovación y la tecnología frente al cambio del modelo de población. Y ahí hablamos de ¿qué? De Smart Cities. Smart Cities, que también estábamos hablando del Medellín del futuro, ¿no? De la sensorización, que decía la ponente anterior. Pues evidentemente, una gestión de una megalópolis. Estamos hablando de que de aquí al 2050 el 70% de la población vivirá en grandes ciudades. Fíjense ustedes, qué gran desafío. Ciudades con 40 millones de habitantes. España tiene 47. Imagínense una ciudad que sea como España. O ciudad, o por ejemplo, también como Colombia. Imagínense una ciudad de 80 millones de habitantes, de 40, de 50. ¿Cómo se gestiona eso? ¿Cómo gestionamos algo tan fundamental como el transporte? O algo tan fundamental como la gestión del residuo, o la gestión del agua, o el propio trato directo entre el ciudadano y la ciudadanía con el gobierno. Pues evidentemente la tecnología, la innovación, viene o va a venir a servir y va a venir a aportar el valor necesario para hacer frente a la simple gestión de esa supermegalópolis, que luego lo veremos. O la innovación frente al cambio climático y el calentamiento global, sin lugar a dudas, ¿no? No cabe duda que vamos a un cambio del modelo, tanto en la producción, si hablamos en producción, por ejemplo, de automóviles, cada vez está más claro que el modelo híbrido, el modelo eléctrico o el modelo del hidrógeno, como tal, van a ser modelos que van a venir a aplicarse en la tecnología del transporte. O si hablamos, por ejemplo, del modelo de economía circular, pues evidentemente la reutilización, la segunda vida que se le va a dar a todos los productos, incluidos los tecnológicos, va a necesitar, evidentemente, de unas propuestas de innovación que sirvan para dar sentido, para dar respuesta a esta necesidad, que no es otra que la de que no podemos seguir consumiendo al ritmo que estamos haciendo. Y como no podemos seguir consumiendo al ritmo que lo estamos haciendo, y porque además los recursos son finitos y además porque la población sigue creciendo, la innovación, la tecnología, va a tener que dar también respuesta a este nudo gordiano, ¿no? Pero también tenemos que hablar del modelo educativo. Lo decía anteriormente, el cambio del sistema educativo va a ser brutal. Cada vez cabe decir que yo soy un defensor de la enseñanza presencial, pero tenemos que entender que vamos a tener que ir a un modelo de enseñanza híbrida y que también nos va a permitir conectarnos, por ejemplo, con gente muy de referencia en muchos ámbitos, en diferentes puntos, ¿no? Cuando hablamos de revolución, no es la primera revolución que hemos tenido. Y seguramente los miedos que tenemos hoy como sociedad serían parecidos a los que tenían otros en aquellos tiempos. Puedo recordar, por ejemplo, que con la revolución industrial, que fue la primera revolución que tuvo lugar, o con la introducción en la industria manufacturera de esos cambios, de la primera, la segunda, la tercera revolución, había gente, cuando apareció la máquina de vapor, que se dedicaba a tirarle piedras a la máquina de vapor, porque venían los llamados nuditas, porque venían esas máquinas a sustituir la mano laboral en el trabajo agrícola, en el trabajo primario. Y eso llevó, evidentemente, a que había un enfrentamiento, porque había un miedo a la máquina que nos quita el puesto de trabajo. Pero lo cierto, ¿verdad?, es que la llegada de la máquina de vapor significó una revolución industrial tan importante que conllevaría la aparición de nuevos puestos de trabajo, de nuevos ámbitos laborales y también de desarrollo empresarial. Por lo tanto, cuando hablamos de revoluciones y hablamos de cambio, tenemos que entender que la humanidad siempre ha tenido revoluciones a lo largo de su historia, siempre. Y esta es una de ellas. Sin lugar a dudas, esta revolución puede cambiar por su forma rápida y exponencial de cambio. Estamos viendo cómo, les voy a hacer a ustedes un recordatorio. Si ustedes piensan en hace 20 años, cómo era el teléfono móvil de hace 20 años, cómo eran las comunicaciones de hace 20 años y cómo son ahora, se sorprenderá
Que anteriormente yo recuerdo mi primer teléfono móvil tenía unas dimensiones casi gigantescas, no tenía sitio donde meterlo. Hoy en día el teléfono móvil es un mini ordenador que permite evidentemente conectarme con el mundo. Por lo tanto, en muy poco tiempo ha habido cambios extraordinarios. Pero si hablamos, por ejemplo, de la revolución tecnológica aplicada al ámbito médico-sanitario, hoy en día, gente con accidentes que podrían ser tetraplégicos hace 20 años, empezar a andar con exoesqueletos robóticos que le permiten andar. Hoy en día, personas que hace 20 años se hubieran quedado ciegas porque tenían la córnea en un tema de enfermedad degenerativa, hoy, a través de la aplicación en esa córnea, en ese ojo, de una aplicación tecnológica de innovación, permite que esas personas puedan ver. Por lo tanto, no tenemos que pensar en la revolución tecnológica como un elemento negativo, sino como un elemento exponencial de cambio y de oportunidades. Por lo tanto, si sabemos que la revolución tecnológica lo que viene a producirnos es una transformación digital, tanto en los sectores productivos e industriales, y yo voy más allá, yo cuando hablo de revolución tecnológica no solo lo aplico al ámbito productivo y laboral, que también, evidentemente, la automatización de las máquinas, la robotización, en la conexión de los sensores para mejorar la conexión entre el trabajadora del centro de trabajo con el sistema productivo o logístico. Pero también la revolución tecnológica nos ha venido a cambiar con el concepto del dato, con el concepto del sensor, la sensorización, nuestro día a día. Hoy, cualquier coche, cualquier vehículo, cualquier lavadora, cualquier frigorífico, cualquier microondas tiene sensores interconectados. En ese modelo, además del Internet de las cosas, en el que todo va a estar interconectado en nuestra casa. Y ya lo está. Por lo tanto, vivimos tiempos de tremendo cambio y de una exponencialidad muy importante. Si nos fijamos aquí en esta diapositiva que ustedes están viendo, la revolución tecnológica, el incremento de la revolución tecnológica del año 2020 ya se fijaba como un elemento exponencial, un movimiento de cambio que no admite lugar a dudas ante lo que nos enfrentamos. Cabe aquí tener en cuenta lo siguiente, como elemento importante, las sociedades que estén preparadas, las empresas, los gobiernos públicos ante este cambio, van a tener unas oportunidades impresionantes para definirse en el mundo. Y aquellas otras que no lo estén, van a enfrentarse a no estar competitivamente preparadas para este cambio. Si nos fijamos en el cambio que se ha producido en inversión económica en esa diapositiva, en miles de millones de dólares en tecnologías 4.0, estamos hablando de más de 160.000 millones de dólares solo en el año 2020. Un incremento que sigue en aumento porque la situación vivida en este año con la situación de pandemia ha permitido o ha hecho que las grandes, y luego lo veremos con algunos datos, algunas de las empresas tecnológicas más importantes del mundo hayan tenido su mejor año en toda la década en cuanto a facturación. Ahí tienen algunos ejemplos: Amazon, Apple, Google, Microsoft, Facebook. Es decir, toda la tecnología de la comunicación, toda la tecnología de la logística de Amazon. Amazon ya está desarrollando su estructura logística robotizada en todos los territorios del mundo que puede, porque sabe que la logística es un lugar de oportunidad, un momento de oportunidad, y en el que la innovación y la tecnología van de la mano. Si vamos a la siguiente diapositiva, y vemos también cómo es esa evolución, ahí vemos cómo las tecnológicas fueron el mejor año de una década. Por lo tanto, no hay lugar a dudas. La cuarta revolución industrial nos va a afectar en todo, desde el ordenador, que tenemos como algo más normal, con la tecnología que nos ofrece de innovación, de videoconferencia, hasta el frigorífico que nos dice y nos indica qué tipo de consumo necesitamos o que tenemos que comprar. Y es más, fíjense ustedes, va a llegar a tal la revolución que ustedes van a llegar a un supermercado y en base a una aplicación que se van a poder ustedes descargar en su móvil, en su aplicación, cuando usted llega a su supermercado, su móvil le va a indicar qué productos son los adecuados en base a su propia genética para poder consumirse. Ustedes tienen colon irritable, ustedes tienen un tema de diabetes, pues todo esto va a estar interconectado. Vivimos un tiempo de interconexión y evidentemente, si hablamos de todo este cambio, este gran cambio, todo ello va a necesitar ¿de qué? De gente preparada, gente formada, empresas suministradoras de estos servicios, empresas mantenedoras de estos servicios. En definitiva, un nuevo ecosistema emergente que, vinculado a la revolución tecnológica y de innovación, va a tener que dar solución, propuestas, valores, servicios a un mundo que va a estar interconectado, que ya lo está y que va a ir a más. Por lo tanto, si hablamos también de profesiones tecnológicas, y aquellas profesiones tecnológicas que tienen mayor desarrollo, van a tener mayor desarrollo en los próximos años, pues ahí tenemos varias. Miren ustedes, que aparece desarrollador de Android, arquitecto de Big Data, experto en ciberseguridad, científico de datos, gerente de proyectos de tecnología de información, analista de malware, consultor SFS, experto SIEM. Es decir,
análisis de seguridad informática, ingeniería de calidad de datos, por supuesto, programadores en blockchain, especialistas en adopción de datos, el dato como elemento, como, digamos así, como piedra filosofal, ¿no?, de la tecnología. Por lo tanto, es curioso también observar esto. Si se fijan ustedes ahora mismo, ¿cuáles son las principales carreras demandadas en muchísimos países del mundo? Sigue habiendo una escasa demanda de las tecnológicas o las científicas en algunos sitios, o de la matemática, que es un elemento importante. Pero lo que no queda lugar a dudas es que todavía tenemos que hacer un cambio en nuestro sistema educativo para que nuestro sistema educativo esté convergiendo con la demanda de una sociedad tecnológica y de cuarta revolución. Es decir, lo que el mercado nos demanda va por aquí. Y por lo tanto, nuestros sistemas de formación, ya sean a través de los sistemas de calidad universitaria, ya sea a través de la formación privada, tendrán que ir orientados, evidentemente, a lo que demanda el mundo. Un mundo, además, y que luego lo veremos, que también mira las estrellas. Por lo tanto, lo que tenemos que tener claro es que el blockchain, el big data, la computación en la nube. El otro día conversaba con Francisco Avedabro, un ecuatoriano maravilloso en San Francisco, actualmente el responsable de desarrollo de negocio de la nube. Y por tanto, una persona de referencia que desde allí está diciendo, oiga usted, esto ya ha venido para quedarse y ahora se va a acelerar todavía más. Por lo tanto, tenemos que posicionarnos en explicarle a la gente que tiene que orientar su modelo productivo, su modelo empresarial, su modelo formativo, su modelo de vida hacia las oportunidades de esta cuarta revolución. Si somos capaces de conectar diferentes vectores, como son el de la educación, como son el ámbito empresarial, que tiene que entender que es necesaria esa digitalización, esa innovación, ese intraemprendimiento orientado a esos cambios, y por supuesto la administración pública, en Medellín lo está, ese proyecto del Valle del Software es una clara apuesta decidida por un territorio, por una ciudad que creo que va muy bien orientada. Si somos capaces de converger, unido a la captación de la inversión económica privada que pueda ayudar a ese desarrollo, seguramente estaremos construyendo un ecosistema de revolución en el ámbito de la cuarta revolución tecnológica, que va a permitir dar servicios, dar propuestas de valor a un mercado que las va a pedir. Lo contrario que será, lo contrario es que si nos dejamos ir por los modelos anteriores, si seguimos orientándonos por otra propuesta que queramos dar al mercado diferente a la que el mercado está pidiendo, pues evidentemente habrá una desconexión en el mercado mundial y por tanto nuestros territorios, las empresas, incluso nosotros mismos, si nos hemos formado para otras cosas, no encontraremos encaje en este mundo. Por lo tanto, tenemos que entender el cambio que se está dando. Luego, les quiero compartir, aunque en la presentación he dicho a la organización que se la pueden hacer llegar y por tanto la pueden tener todos ustedes, porque es verdad que son muchas slides y a lo mejor en poco tiempo no va a dar lugar a verlas todas con profundidad. Aquí les paso una slide donde vienen algún tipo, el índice de robotización por sectores, para que vean ustedes cómo este cambio ha venido para quedarse. Seguimos adelante, Luis Miguel. Bueno, como dato importante, la Federación Internacional de Robótica, la IFR, señalaba esto mismo. Fíjense ustedes, en el 2020 se van a instalar 1,7 millones de nuevos robots industriales. Son industriales, no estamos hablando de robots de servicio, no estamos de robots en el sistema educativo, no, robots industriales. 1.700.000 de instalación. Por lo tanto, esos robots van a necesitar evidentemente de alguien que los mantenga, de alguien que los produzca y de alguien evidentemente que los actualice. Es una oportunidad, sin lugar a dudas. Entonces habrá que reconvertir. Y si hablamos de reconversión, les apunto un dato. Miren ustedes, la automatización va a eliminar alrededor de 75 millones de empleos para 2025. Pero es que va a crear 133 millones en nuevas funciones. Vuelvo otra vez, por lo tanto, a lo que decía la presentadora que me precedía. La implantación de la robotización, efectivamente, va a haber sectores que van a ser automatizados, pero va a haber otros nuevos puestos de trabajo, otros nuevos yacimientos de empleo, otros nuevos ámbitos empresariales de desarrollo. La cuestión es orientarnos a ese sitio, a ese lugar. Y además, tengan ustedes algo claro, la mitad de los empleos industriales van a tener que adaptarse a la robótica en el 2022 ya. Y si hablamos de blockchain, el otro día el foro de Davos señalaba que el blockchain va a tener un uso masivo en todo lo que tiene que ver con el ámbito de las finanzas en el año 2020. Por tanto, y le voy a dar dos datos. Sé y conozco que el gobierno colombiano acaba de llegar a un acuerdo con IBM para ser un territorio, un país de referencia en la programación de blockchain. Pero en China, por ejemplo, a día de hoy, las grandes empresas chinas no encuentran programadores de blockchain. Si hablamos de ciberseguridad, por darles otro dato, el Ayuntamiento de Madrid tuvo que contratar a una persona de la India
para su servicio de ciberseguridad hace 3 años, porque no había ese puesto de trabajo en España. En España, de hecho, para que ustedes tengan otro dato, hubo sin cubrir más de 700.000 puestos de trabajo vinculados al ámbito de ciberseguridad o tecnológicos. Es decir, tenemos que conectar nuestra sociedad hacia lo que nos demanda la sociedad. Ese es el gran reto, ¿no? Pero si hablamos de retos a los cuales tienen que responder todo este cambio tecnológico, tenemos que hablar evidentemente del cambio de modelo de población, porque estamos viviendo un momento extraordinario. Decía anteriormente que el 70% de la población mundial va a vivir en ciudades en la próxima década. En 2050 vamos a asistir a que el modelo, incluso de soberanía de estados, va a ser curioso. Imagínense ustedes una ciudad-estado, por decirlo de alguna forma, aunque no es el caso de ciudades-estado griegas, pero una ciudad-estado de 40 millones de habitantes en un país que tenga 60 millones de habitantes. ¿Quién tiene más poder en ese país? ¿La ciudad-estado o el país? Fíjense ustedes el cambio, ¿eh? Es un cambio tremendo. Pero es que la evolución de la población mundial en el 2030 en miles de millones es exponencial en el crecimiento. En el 2025 teníamos 8.000, escasos 8.000 millones de habitantes, pero es que en el 2030, en 5 años, vamos a tener todavía muchos más. Y esto va a ir todavía a más. Por lo tanto, tenemos un gran problema, o un gran problema que tenemos que responder, que es cómo gestionamos un mundo con una tasa de población tan elevada. Una tasa de población elevada que además va a tener concentradas sus ciudades fundamentalmente en Asia, también Latinoamérica, y también ¿por qué? Porque evidentemente Europa, Estados Unidos, incluso Rusia, vivimos un gran envejecimiento. Y ahí hay otro reto, que luego hablaremos, ¿no? La oportunidad de la tecnología en la Silver Economy. Fíjense ustedes, estas son las ciudades, las megaciudades del futuro entre 2015 y 2030. Este va a ser el mundo al que nos vamos a encontrar, al que nos vamos a enfrentar y al que la innovación tecnológica va a tener que responder. ¿Cómo gestionamos? ¿Cómo se gestiona desde la tecnología, desde la innovación? ¿Cómo se gestionan estas ciudades? ¿Cómo se gestiona desde la recaudación de los impuestos hacia la relación del gobierno a incluso la recogida de residuos o la gestión de agua? Todo ello va a tener que pasar por el concepto de Smart Cities. Smart Cities como una oportunidad, que si bien es cierto que las Smart Cities se han venido desarrollando en los últimos años, en los próximos su desarrollo va a ser extraordinario. Extraordinario, como va a ser extraordinario, la oportunidad de un territorio de orientar sus empresas, de orientar sus procesos de emprendimiento, de orientar la formación de sus generaciones hacia esos servicios que van a tener que darse en las Smart Cities, va a ser otra oportunidad. Estas Smart Cities no tienen esa gestión tecnológica de innovación de su territorio, pues evidentemente colapsarán. Por lo tanto, la tecnología y la innovación tiene que dar respuesta a este proceso de cambio de población. Pero si hablamos además de los cambios de modelo de población y convivencia, pues ir adelante, Luis, tenemos que también tener en cuenta que las Smart Cities vienen a dar las oportunidades en varios ámbitos. El consumo energético, la comunicación y el medio ambiente. Pero si seguimos adelante, hay ya diferentes conceptos y yo no soy un experto en Smart Cities, pero podemos hablar de Smart Mobility, es decir, la movilidad, el transporte, podemos hablar de Smart en el ámbito del medio ambiente, podemos hablar del gobierno abierto, podemos hablar de la economía, podemos hablar de las personas o de la forma de vivir. Por lo tanto, la gestión de la convivencia humana va a pasar por ese modelo y, por lo tanto, ese modelo también, ojo, también va a llegar a las zonas rurales y medias, porque la digitalización de sus entornos va a ser necesaria. Pero si ya, fíjense ustedes, esta gran revolución que estamos viviendo de la tecnología, de la disrupción, de la sensorización, de los datos y de este cambio de población no era poco, es que además vamos a tener que mirar las estrellas, porque va a cambiar el modelo en el que el ser humano se relaciona no con la Tierra, sino con su propio universo. Es decir, ya Virgin Galactic y otras empresas como Boeing están invirtiendo en todo lo que tiene que ver con llevar turistas al espacio. Y por lo tanto, este siglo, el siglo XXI, va a ser un siglo en el que vamos a ver cómo el ser humano va a empezar a colonizar, va a empezar a llegar a otros lugares. Por supuesto a la Luna, pero también a Marte. Y va a empezar a teletranspormar. Y para teletranspormar y para mirar las estrellas, ¿qué hará falta de nuevo? Tecnología. Tecnología e innovación. ¿Dónde la tecnología e innovación? Pues evidentemente en la aeronáutica. Y ahí hay otra oportunidad. Y por lo tanto tenemos que también ver que eso va a ser un elemento... un elemento, decía, importante de cambio. Por lo tanto, el futuro, esta frase la quiero compartir, el futuro no pertenece a quienes saben esperar, sino a quienes saben prepararse. Y entonces tenemos que estar preparados desde ese momento, para enfrentarnos a ese cambio. Los griegos, y antes de seguir avanzando, hablan de dos términos para hablar del tiempo. Y esto se lo escuché a un gran amigo mío que se llama Juan Verde, que fue secretario de Estado
norteamericano, con el presidente Obama, y gracias a él tuve la oportunidad de conocer al presidente Barack Obama. Él, cuando habla de tiempo kairos y tiempo cronos. Tiempo cronos es el tiempo del militar, el tiempo que ustedes ven en su móvil, en su celular, el tiempo que pasa. Pero el tiempo kairos es aquel tiempo en el cual tú tomas una decisión que va a cambiar todo lo que viene después. Esas decisiones las tomamos en nuestra vida. Cuando ustedes conocen a la mujer de la que se enamoran y le piden matrimonio, esa decisión va a cambiar lo que viene después. O cuando ustedes deciden qué van a estudiar, en qué se van a formar, esa decisión cambia su futuro. O cuando ustedes deciden irse a otra ciudad, o cuando ustedes deciden tener hijos, o cuando ustedes deciden montar una empresa, un modelo de emprendimiento, cambiar su modelo de innovación. Son tiempos kairos, y hoy vivimos en tiempos kairos, tiempos de decisiones que van a transformar toda la realidad a partir de esa toma de decisión que ustedes tomen. Continuamos, por favor, Luis. Mire usted, esta es la media de edad del mundo. La media de edad del mundo. En color, como ustedes ven, los más jóvenes, la población más joven es África. Yo siempre he dicho que África es un continente de grandes oportunidades. Hace poco, en el mes de octubre, participé y organicé el Foro Euroafricano, que nos permitió estar en contacto con diferentes países de África que están haciendo cosas muy interesantes. Y aunque es verdad que todavía hay una conflictividad importante, social, también política, a veces de inseguridad, no deja de ser un continente al que hay que mirar, porque es un continente joven, un continente con ganas de cambio. Y evidentemente, si hablamos de población envejecida, pues tenemos que hablar, sin lugar a dudas, de lo que nos toca a Europa, ¿no? Sobre todo. Vamos adelante. Pero en un mundo envejecido, volvemos a ver a la innovación y la tecnología, hablamos de la Silver Economy, la economía plateada, la Silver Economy. Es decir, el principal motor tractor en muchos países de la economía va a ser la tercera edad, la madurez activa, gente que ya son mayores, pero que están en perfecto uso de actividad. Porque además, no hemos hablado en esta conferencia, si hablamos de bioingeniería, nuestra fecha de mortalidad va a venir a ver aumentándose. Es decir, si ustedes piensan en hace 40 años, en una persona anciana, una persona mayor, se piensan con 60 años. ¿Cómo veían ustedes a una persona con 50, con 60 años? ¿Y cómo se ve hoy? Hoy usted ve a una persona de 50, 60 años en pleno uso de sus facultades. Y eso va a ser así. Es decir, alguien dice que los actuales 60 o 70 son los antiguos 40, ¿no? Por lo tanto, tenemos que ver que, evidentemente, el envejecimiento de la población también va a suponer una oportunidad y, de nuevo, a esa población, a ese sector, ¿quién tiene que darle respuestas para atender sus necesidades? La tecnología y la innovación. ¿Seguimos adelante? Luis, ¿qué pasa? ¿Podemos pasar esta si quieres también? Bien. Evidentemente, ¿por qué estamos hablando que la Silver Economy va a ser una oportunidad? Pues oiga ustedes, es que estamos hablando de que la esperanza de vida aumenta en 10 horas cada día. Hoy, cuando nos acostemos, cuando terminemos este magnífico evento, vamos a tener, y les voy a dar una buena noticia, 10 horas más de vida media. Si ustedes van a aumentar 10 horas de vida media cuando acabe el día de hoy. Eso significa, lo que veíamos anteriormente, aumento de la población y también significa mayor población envejecida, porque evidentemente la gente tarda más en morirse. Como tarda más en morirse la gente, evidentemente, y está activa, esa gente va a necesitar atender sus necesidades. Seguimos adelante. ¿Y dónde está la tecnología y la innovación, la disrupción tecnológica para ofrecer esas oportunidades? Pues les voy a dar 4 ejemplos prácticos. Domótica. La domótica, todo lo que tiene que ver con la automatización de las viviendas, de los pisos, de las urbanizaciones, para que la gente mayor de 60, 60 y algo años sigan siendo independientes, viviendo en sus domicilios y que tengan todo automáticamente domotizado. Y para eso, evidentemente, hay que esas empresas, hay que crear esas profesiones que den servicios domóticos. Y encontraremos esos profesionales que se dediquen a mantener los robots y el Internet de las cosas de esas viviendas. Pero también podemos hablar de robótica asistencial. Robótica asistencial en el cual veremos cómo los robots van a estar acompañando a esas personas mayores, algunas veces con soledad, una situación hay en muchos países, en la cual ese robot les va a acompañar para generar conversación, compañía, atención, etc. Pero también tenemos que hablar de los sistemas de sensorización MED, con una serie de dispositivos que tengan estas personas, que su médico, evidentemente, sepa en cada momento cómo son sus constantes vitales o cómo es su situación actual médica a distancia. Y ahí tenemos que hablar también de telemedicina. Algunos de los ámbitos en los cuales la innovación tecnológica, la revolución tecnológica va a venir para quedarse, ¿no? El negocio de la vejez, no me gusta hablar de vejez, pero el negocio de la vejez va a generar 1.000 millones de euros al año, 1.000 millones de euros al año
es lo que va a generar el negocio de la vejez solo en España, fíjense ustedes. Si hablamos a nivel mundial, hablaremos de... Y la Silver Economy va a ser, y así lo manifiestan diferentes estudios económicos de diferentes universidades, London School of Economics y algunas más, van a ser evidentemente un motor de consumo. Luis Cordeiro, profesor venezolano, fundador de la Singularity University, él habla incluso de que el 2045 la muerte va a ser opcional, ¿no? Como una provocación, pero es verdad que vamos a asistir a que la media de vida va a aumentar muchísimo. Y si hablamos de un tercer reto, hablamos también, tenemos que hablar del cambio climático y del calentamiento global, y cómo la tecnología y la innovación tiene que atender. Son las 5:15, voy bien, me quedan 15 minutos, voy a ir corriendo un poco sobre ello. Adelante. Si ustedes ven cuál ha sido el modelo de consumo que hemos tenido vinculado a la revolución industrial con el incremento del calentamiento global, fíjense qué curioso. Según hemos aumentado nuestro modelo de utilización del carbono y de utilización de los recursos fósiles, hemos aumentado el calentamiento global. Por lo tanto, hay una cosa clave. El modelo de producción, el modelo de consumo actual es un modelo que nos lleva a aumentar y que nos va a llevar, evidentemente, a un cambio climático que nos va a afectar. Y no va a afectar en todo el orden de la vida. En la salud, porque va a haber una mortalidad mayor. Hay gente que desconoce, por ejemplo, que en la última crisis climática que tuvimos de calentamiento global, es decir, de temporada en verano en Europa, con altas temperaturas, la gente desconoce que hubo más de 100.000 personas que murieron en Francia. Por lo tanto, hay miles de personas que ya mueren como consecuencia de los fenómenos del calentamiento global, sin decir o sin también podríamos hablar, evidentemente, de todo lo que tiene que ver con tornados, de todo lo que tiene que ver con todo ello. Y todo esto, evidentemente, que va a afectar a la agricultura. ¿Por qué? Porque, evidentemente, lo que son periodos de sequías elevados, periodos de inundaciones también elevados y una disfuncionalidad va a llevar a que se pierdan muchas cosechas. Y también va a afectar, evidentemente, a la pérdida de bosque. Van a afectar a diferentes ámbitos de la vida. Y eso, evidentemente, nos va a afectar en todo lo que tiene que ver con masa forestal, con fauna, elevación del nivel del mar, aumento del CO2 en la atmósfera y, por lo tanto, un gran conflicto como humanidad. Y, evidentemente, nos podemos enfrentar a un fenómeno de extinción como humanidad si no somos capaces de entender la gravedad de este asunto, ¿no? ¿Por qué? Porque va a haber una disminución de los recursos híbridos, que ahora me voy a detener en este slide para explicar. Va a haber un aumento de los costes de producción alimenticia y conflicto con los alimentos. Va a haber un aumento de mortalidad climática. Va a haber un fenómeno de migraciones climáticas y tensión social. Y, evidentemente, va a haber conflictos armados. Yo hace poco publicaba mi quinto ensayo. Normalmente por año intento escribir un ensayo. Este era mi quinto ensayo. Y Distopía es un libro en el cual estoy prologado por un periodista muy conocido en España. También ha rodado América Latina, que ha hecho Sistiaga, y también prologado por José Luis Cordeiro. En ese libro yo hablaba y hablo de cómo puede ser el mundo dentro de 100 años si no hacemos los deberes hoy. ¿Cómo puede ser un mundo dentro de 100 años si no entendemos que la revolución tecnológica viene para mejorar nuestra vida? ¿Cómo puede ser un mundo dentro de 100 años si entendemos que tenemos que atender las necesidades de la lucha contra el cambio climático? En definitiva, un libro muy interesante y en el que hablaba de esto mismo. Y de esto mismo, quiero decirles, fíjense ustedes, cuando hay una disminución de recursos hídricos, puede haber una inestabilidad tan brutal como, por ejemplo, que podemos vivir en Euroasia. Si en China caen los recursos hídridos, en la cuenca del Yangtze, por ejemplo, miles de personas, millones de personas van a emigrar. Y van a emigrar buscando, evidentemente, un entorno mejor para poder desarrollarse y poder vivir. Por lo tanto, puede generar tensión. Pero, evidentemente, si tenemos sequías, los costes de producción alimenticia del trigo, de la cebada, de elementos básicos en cualquier cesta de la compra, ¿qué va a tener? Pues van a tener, evidentemente, un aumento de precios, porque va a haber más carestía. ¿Y eso qué va a llevar? Pues al conflicto por los alimentos. Y si nos unimos, evidentemente, al fenómeno de migraciones, estamos viviendo un proceso tremendamente difícil. Si hablamos de migraciones ambientales, fíjense usted, ya se están dando las migraciones ambientales. Por ejemplo, nadie habla que el conflicto de Siria, que ustedes conocerán, un conflicto tremendo, atroz, demoledor, partió en una de sus causas de la migración desde las zonas donde había una agricultura primaria, de los agricultores y agricultoras, debido a las sequías, a las ciudades. Y cuando llegaron a las ciudades y el gobierno no pudo atender sus necesidades, empezó a crearse, evidentemente, una tensión social unida a otros elementos, estalló en un gran conflicto armado que hay allí, ¿no? En definitiva, las migraciones climáticas ambientales son estas, ya se están dando. Y, por lo tanto, la tecnología tiene que venir aplicada ¿en qué ámbitos? Pues tiene que cambiar, evidentemente, en el modelo de consumo. Tenemos que ir a un modelo de automatización híbrida, eléctrica, del hidrógeno. También tiene que ir unido a un modelo de economía circular. Ahora me detendré sobre ello, pero quiero explicarles. El modelo de economía circular que sirva para la reutilización de los productos tecnológicos, digitales,
robóticos que tienen que volver a ser reutilizados, pero también tendrá que ir unido, evidentemente, a un modelo de cambio del modelo de producción y también de gestión, por ejemplo, de la agricultura. Tenemos que ir a un modelo en la que la robotización, la tecnología, el control de las cosechas va a tener que tener ese componente de sensorización tecnológica, ya lo estás viendo, para los regadíos, para el control y la perimetración de los campos, la utilización de drones, por ejemplo. Todo ese tipo de cuestiones van a venir a transformar nuestro modelo primario, el agro, no solo en un modelo que va a potenciar el modelo agroindustrial que tenemos, sino que también va a verse implementado en estas medidas tecnológicas. En definitiva, cuando hablamos de economía circular tenemos que tener que no solo viene para crear empleos. En Europa se dice que pueden crear más de 1.000 millones de empleos. En el mundo se habla que pueden crear más de 2-3 millones de empleos solo el año que viene si se aplicase. Sino que también la economía circular ha venido para generar mejores resultados económicos, lucha contra el cambio climático, aplicación de las energías renovables. Elemento importante. ¿Qué componente van a tener todos los modelos de energías renovables? Tenemos de varios. El geotérmico, que está utilizando mucho en la zona de África, en Kenia, por ejemplo, tiene un componente de tecnología importante. Si hablamos del mareomotriz, si hablamos del eólico, si hablamos de las formas de energías renovables solares, todo tiene un componente tecnológico, un componente de digitalización, de conexión, de aportación de datos, de telecontrol, y todo tiene que ver con esta revolución tecnológica. Por lo tanto, la solución a la situación de cambio climático, la situación al calentamiento global, aparte evidentemente que tiene que ser un cambio en el modelo de consumo que tenemos actualmente, va a tener solución o va a poder tener mejor solución si aplicamos la tecnología y la innovación como elemento de cambio. Continuamos, por favor. Como decía anteriormente, vimos un tiempo Kairos y Cronos, y la innovación va a ser la clave de presente y futuro. Seguimos adelante. Hablamos de innovación y hay que tener unos conceptos sobre qué es la innovación. Bueno, pues la innovación es el principal motor de la competitividad y el crecimiento económico. Y este debe ser mayor para las empresas, si hablamos de empresas. Si somos capaces de innovar, de intraemprender, de cambiar nuestro modelo productivo y lo orientamos a estas oportunidades, esta innovación es la que nos va a llevar a una mejor competitividad y evidentemente unos mejores resultados económicos, con lo que vamos a tener mejores oportunidades de seguir creando empresas, seguir desarrollando nuestra empresa y seguir creciendo. Y evidentemente la mejor manera, la más efectiva de aumentar nuestra tasa de innovación, si hablamos de tasa de innovación en Medellín, es crear ¿qué? El entorno favorable para que favorezcan nuevas ideas y espíritu emprendedor. Porque es que los emprendedores, las emprendedoras, las startups son fundamentales, básicas, imprescindibles. Esos soñadores, esas soñadoras que miran al mundo, que quieren transformarlo, que quieren orientar su brújula y quieren aportar valor, hoy son fundamentales para dar, desde la innovación, solución y construcción al ecosistema. Hoy lo que hace aquí Medellín, lo que viene haciendo con su estrategia de competitividad e innovación es fundamental, porque es construir ecosistema. Ya lo están haciendo bien y ahora con esta iniciativa siguen creciendo, ¿no? Por lo tanto, la innovación es la clave también ¿para qué? Para la internacionalización. Porque si desde Medellín se innova, se hace un proceso de cambio, de transformación, se conectará para aprovechar, para dar esa innovación, para ofrecer esa innovación, ¿a qué? Evidentemente a las empresas, a los gobiernos también, que necesitan de esa innovación, de esa propuesta tecnológica que allí se está construyendo para poder dar uso de ella. Y tenemos que tener en cuenta que la radio tardó, yo te pongo en el slide, tardó 38 años en llegar a 50 millones de usuarios. La televisión 13 años. Internet tardó 3 años. Y Facebook tardó 9 meses en tener 100 millones de usuarios, que tiene más de 2,3, más millones todavía, ¿no? Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que la innovación tiene que ver con el impacto en la sociedad en muy poco tiempo. Y eso es lo que hablaba al principio, del cambio exponencial. Si ustedes se fijan en las 5 empresas más competitivas del 2017, es decir, hacemos una comparativa 2017-2017, hay un cambio tremendo, ¿no? ExxonMobil pasó de ser la primera a estar, pues, la sexta. Y las que aparecieron arriba, y ustedes las pueden ver, fueron las tecnológicas, las innovadoras, las disruptivas, que además construyeron sus sueños en un garaje, en un coworking, en una unión de una spin-off de una empresa. Es decir, gente que soñó con el cambio, ¿no? Todo eso es importante. Seguimos adelante. Bueno, esto es una frase del presidente Barack Obama que me ha gustado traer a colación, donde habla que los Estados Unidos lideraron la economía mundial en el siglo XX porque lideraron la innovación. Y es verdad, esa fue la clave de lo que Estados Unidos se posicionara ahí. Pues tenemos que aprender de que la innovación es el motor del cambio de todo territorio, de toda sociedad, de todo ecosistema. Seguimos adelante, por favor. Innovación y sectores de vanguardia, por hacer un resumen de algunas otras cuestiones que me gustaría tratar, ¿no?
He hablado antes del aeroespacial, he hablado de las energías alternativas, de energías renovables, de la biotecnología. Tenemos que entender que la robotización y la disrupción tecnológica también han llegado para converger con el ser humano. Y me van a ustedes a entender, me refiero a converger porque decía al principio de mi conferencia que ya hay gente que anda con un exoesqueleto, pero es que vamos a llegar a un proceso de cambio en el que la automatización, en el que la robotización se va a integrar en nuestro cuerpo. ¿Se va a integrar cómo? Bueno, desde la impresión en 3D de una pierna mecánica hasta la utilización de nanotecnología en la aplicación de nuestro cuerpo para que nos puedan limpiar nuestras células cancerígenas. O, por ejemplo, con el conocimiento de nuestro propio ADN para entender nuestras necesidades. Por lo tanto, la alta tecnología, la nanotecnología, la biotecnología, las energías alternativas o la aeroespacial son ámbitos importantes de desarrollo. Les voy a dar un dato. Ya en la inteligencia artificial de IBM Watson, ustedes pueden buscar en internet o que ya conocerán, la inteligencia artificial Watson ya es capaz, por ejemplo, de aplicarse en el sistema médico de salud en la Universidad de Florida, han estado investigando sobre ello, para detectar el cáncer con una mayor tasa de acierto que cualquier médico especializado en temas cancerígenos. Vamos a asistir y lo vamos a ver cómo las operaciones van a ser aplicadas por robots guiados por médicos, ¿no? Y cómo la detección precoz de determinadas enfermedades van a venir dadas por la aplicación de la tecnología. Por lo tanto, vivimos un tiempo impresionante de cambios y de aceleración y de disrupción. Seguimos adelante, por favor. Bueno, 3 conclusiones sobre la importancia de la innovación, ¿no? La innovación es la clave de la competitividad, lo decía anteriormente. La innovación lo cambia todo. Y los mayores generadores de empleo, de rentabilidad del futuro van a ser siempre aquellos ecosistemas, aquellas industrias, aquellos gobiernos que apuesten por la innovación como elemento de cambio, como elemento de disrupción. Y las empresas, instituciones o incluso países que deseen desarrollar sus mejores estrategias de innovación serán también, sin lugar a dudas, las más competitivas. Medellín lo está haciendo hoy, lo está haciendo con este gran evento y, por tanto, solo quiero terminar con esta frase de Eleanor Roosevelt que decía que el futuro pertenece a quienes creen en la belleza de sus sueños. Ustedes están soñando, están viendo su futuro y les animo a que sigan en esa vía porque creo que van por una buena senda para que Medellín, que Colombia, sea un ecosistema de referencia mundial, ya lo está siendo y lo será más con iniciativas como esta. Muchísimas gracias. Por esa intervención. Si hay alguna pregunta, estoy a disposición. He intentado en una hora aglutinar diferentes temas que ustedes saben que nos darían para muchas horas, ¿no? Pero bueno, espero que haya sido de utilidad. Muchísimas gracias. En todo caso, indicar que si alguien quiere conectar conmigo, en las redes sociales, tanto en LinkedIn como en Facebook como en Instagram, me tienen a disposición, solo tienen que buscar yo Soy Barrutia. Y si alguien quiere información sobre alguna de las cuestiones que he dado o quieren ampliar, estoy a su disposición por entero para aquello que puedan necesitar. ¿Listo? Muy bien. Sí. Josu, muchísimas gracias por esta intervención, por todo este conocimiento que nos transmites. Les recuerdo a todos que pueden participar con nosotros a través del hashtag Medellín Tech Fest y vamos a formular algunas preguntas que han venido, pues les recuerdo cómo se pueden formular las preguntas. Cuando estamos en el live, en la pantalla en la que todos en este momento están conectados, a la derecha ven un pequeño icono que tiene una pregunta en la derecha superior. Ahí pueden ingresar y formular sus preguntas y nosotros con todo gusto se lo trasladamos a nuestros ponentes. ¿Tenemos alguna pregunta en este momento formulada? Les agradezco si me la pasan por favor al celular para poderla contestar. Josu, mira lo que nos preguntan. Dice, muchos procesos se están automatizando en los últimos años.
¿Van los robots a reemplazar la mano de obra humana? Escuchemos. Bueno, en primer lugar, agradecer la pregunta. Evidentemente, el proceso de robotización y automatización va a afectar algunas de las cadenas de producción tradicionales. Si tenemos que hablar, por ejemplo, de sectores, pues vamos a hablar de varios, ¿no? El sector de la producción manufacturera va a ser un sector que evidentemente va a verse afectado por la compartir espacio con el de la robotización. Si hablamos, por ejemplo, del sector vinculado a algo, con servicios, por ejemplo, administrativos o de teleatención, ¿no? Pues también. Si hablamos del ámbito financiero o bancario, pues también. En el ámbito financiero y bancario ustedes van a ver cómo las entidades financieras cada vez van a tener menos personal y todo va a estar más automatizado. ¿Eso va a significar sustituir a las personas? Va a significar un cambio. Y evidentemente las personas que están en sus puestos de trabajo, que tenían esas funciones, van a tener que reactualizarse para dar otras funcionalidades, otros valores al actual mercado productivo. Y eso es lo que debemos de entender. Los robots, como tal, vienen a sustituir, bueno, igual que la máquina de vapor, viene a sustituir a la gente que estaba en el campo, segando con una hoz, y luego pasó a ser la máquina de vapor. Eso acabó con la mano de obra agrícola, no la transformó. Por tanto, tenemos que entender que ese cambio se va a dar. ¿Cómo nos podemos enfrentar a ese cambio? Formándonos, reactualizándonos y, por tanto, orientándonos hacia las nuevas oportunidades que se van a generar. Ya, por ejemplo, si hablamos de cadenas de producción, tendríamos que estar formándonos en todo lo que tiene que ver con gestión robótica, robótica industrial, todo lo que tiene que ver con servicios de ciberseguridad, servicios también del ámbito tecnológico o de ingeniería de datos, es decir, cuestiones en las cuales tenemos que estar. El gran reto, sin lugar a dudas, como para los gobiernos, va a ser qué hacemos con aquella población que por su edad o por sus circunstancias formativas actuales vean complicado su nuevo encaje en este nuevo tiempo. Y ahí hay dos vías. Una vía es un gran programa de formación, de reactualización con inversión pública o público-privada que oriente en ese sentido. Y además le voy a dar un dato. ¿De dónde se pueden sacar los recursos? Bueno, ya se está hablando que los robots van a tener que pagar impuestos. Si usted quiere poner robots en sus fábricas que van a mejorar su productividad, su rentabilidad a las empresas, o los empresarios y empresarias tendrán que pagar por las unidades robóticas que están instalándose. Y ese dinero de impuestos podría ir orientado a esos programas de formación y capacitación. Esa es una vía. La otra vía es reactualizar a una parte de la población en esos nuevos nichos de mercado y, por otro lado, a otra población que tal vez no tenga ya por edad, porque está cerca de su jubilación, porque no tenga esas competencias para poder desarrollarlas, bueno, pues habría que buscar, y esto nadie lo está diciendo, pero que habría que buscar un fenómeno de jubilación anticipada adecuado y en calidad. ¿Por qué? Porque va a haber cambios, y esto es real. Pero esos cambios al final que van a generar muchos más puestos de trabajo que se van a crear que los que se van a destruir, si queremos hablar de destruir, o cambiar. Yo diría más cambiar, transformar. Antes he dado el dato. ¿Qué significa? Que va a haber muchísimos millones de personas implementadas en ámbitos laborales y productivos nuevos. Y por lo tanto, eso es una oportunidad. ¿Hacia dónde va la humanidad? Eso me preguntaron en una conferencia otro día. ¿Cómo veía yo la humanidad dentro de 100 años? ¿No? Que si iba a llegar un momento en el que la mano de obra humana, física, iba a desaparecer. Bueno, tal vez dentro de 100 años o menos, la mano de obra como la entendemos no exista. Y por lo tanto, el sistema va extiendo a que el ser humano no va a tener que desarrollar ya trabajo físico, sino que va a tener que aportar otro tipo de trabajo intelectual, artístico, creativo, incluso de dar alternativas al ocio, porque puede ser que dentro de 100 años tengamos mucho ocio. Hay conceptos ya que se hablan de la renta universal, por ejemplo, ¿no? Por lo tanto, pero ante la pregunta que me hacían, ¿va a venir la automatización y la revolución a acabar con el trabajo físico? Va a venir a transformarlo, va a venir a cambiarlo. ¿Va a haber sectores en los cuales se va a automatizar el puesto de trabajo de un humano? Sí, pero ese humano podrá implementarse en otras nuevas oportunidades. Y por lo tanto tenemos que entender que esos cambios no se pueden frenar. El futuro, que ya está aquí y es presente, no se puede frenar. Por lo tanto tenemos que estar preparados para ello, porque hay oportunidades. Yo les daba un dato. En España tenemos una tasa de desempleo muy elevada. Yo vivo y estoy confinado, estoy conectado desde mi domicilio. Por el tema de la COVID-19 tenemos confinamiento piramidal, no puedo salir de 7 kilómetros a la redonda. Pero en mi país, en mi territorio, yo vivo en Andalucía, Sevilla, la ciudad que más mira y hermanada con la América Latina.
Nosotros tenemos un 30 y algo por ciento de desempleo en algunas edades, sobre todo de edad joven, ¿no? En España hemos tenido 900.000 puestos de trabajo sin atenderse, sin tener una respuesta laboral de personas preparadas para ellos. Por lo tanto, no es un problema de que no haya puestos de trabajo para este nuevo tiempo, sino tal vez de que no tenemos los perfiles que este tiempo nuevo reclama en algunos territorios. La clave va a ser esa. Muy bien, Josu, tenemos más preguntas y esto tiene que ver con la educación. ¿Hacia dónde deben mirar nuestros modelos educativos? ¿A educar para el trabajo o educar para la vida? Respondo. Sin lugar a dudas, creo que hay una tolerancia, pero se me escucha bien. Ahora se me escucha bien. Yo creo que hay que educar para la vida. Educar para la vida, y voy a explicarlo en dos conceptos. Uno, educar para la vida que nos va a tocar vivir, que es una vida en la que la innovación tecnológica ha venido para quedarse, y educar para la vida porque puede ser que de aquí a un tiempo nos tengan que enseñar a qué hacemos con nuestro tiempo. ¿Qué hace la humanidad con un tiempo que ahora no tiene y que la robotización y la innovación le va a ofrecer para que lo tenga? Ya estamos hablando, por ejemplo, hay un gran debate sobre el modelo de horas laborales a la semana. Ya se habla en muchos países de bajar a 4 días los días laborales y dejar 3 días no laborables. Eso va a ir a más, porque cada vez va a haber más tiempo ocupado por esta automatización y evidentemente no va a hacer falta tantas horas de trabajo. Por lo tanto, hay que educar para la vida, pero la vida entendida como oriento nuestro modelo educativo hacia los nuevos sectores y nichos de demanda laboral, y educar para la vida para entender que vamos a tener que empezar a vivir una vida nueva, diferente, en la cual vamos a tener que ocupar nuestro espacio. Pero es verdad que a mí me preocupa mucho. No tengo un conocimiento profundo del sistema educativo colombiano, pero si hablo del sistema educativo en general, y salvando las grandes excepciones que puede haber en el MIT y muchas otras universidades en las cuales tengo cierta relación, los sistemas tradicionales en el siglo XX. Y les voy a poner un ejemplo. Ustedes imagínense que cogemos una máquina del tiempo, nos vamos al siglo XIX, cogemos a un profesor o profesora y cogemos a un médico o médica y nos lo traemos al presente. Nos llevamos al médico del siglo XIX a un lugar, a una mesa de operaciones, y al profesor a un aula. Seguramente el médico o la médica no sabría cómo utilizar todos los sistemas que se están aplicando en el ámbito de la medicina. Pero el profesor o profesora, creo que con una pequeña adaptación, no tendría mucho problema en estudiarse de memoria lo que se está dando. Por lo tanto, hay que educar para la vida y hay que orientar la educación hasta esta nueva vida. Muy bien, Josu, con esto hemos culminado nuestras preguntas. Te agradecemos muchísimo toda esta información que nos das, toda esta mirada y esta perspectiva de futuro y de presente, lo que está pasando realmente en nuestras sociedades. Un fuerte abrazo desde Medellín, agradeciéndote enormemente esta participación. Y a todos ustedes les tengo una invitación. Muchas gracias. A ti. Si les gusta